Good morning, good morning. Good morning, teacher. ¿Cuántos están? A ver. 10, creo que son 10. Que vamos a enviarle su copia de hoy día. Y teacher, ¿qué tal? ¿Usted sintió el sismo? ¿Sismo? No. En Lima dice que pasó ayer en la noche, no sé qué hora, creo. De 6 No. grados, creo. Yo vivo a más de 1000 kilómetros de Lima, por Ah, ahora. ay, ay, ay. Recién me acabo de enterar en las noticias. Sí, pues, teacher. Y ahí tampoco nada, seguro. No, nada, teacher. Ya ve, estamos a salvo. Gracias a Dios, teacher. Ahí casi nunca hay, donde ustedes viven, casi nunca. En la costa es donde estamos arruinados. Es cierto, teacher. Acá nomás creo los cerros, si se caen, ese sería el problema. Pero bien difícil. Sí, eso sí. Y yo estuve en un terremoto en Cusco en el año 86, 87. Ese sí fue un fuertazo. Se cayeron, el colegio La Salle se cayó completito, eran 5 pisos, creo. En serio, teacher. Ajá, luego estaban haciendo clases en aulas de prefabricadas casi un año. Ah, Después de eso ya no ha habido, ¿no, teacher? No, después de eso no había nada igual. La gente que estaba en Sacsayhuamán, en ese tiempo era libre, pues la gente iba a jugar fútbol ahí. Miraba como todo el Cusco salía como una nube de polvo ahí. Ah, En ese año. Mm, Yo creo que estaba en primaria, no sé, era chiquito, pero me acuerdo borroso. Pero me acuerdo. no sé. Ok, a ver si entran. Tiene la copia en su WhatsApp, a ver, chequen. Sí, ya llegó, teacher. Ok, a ver. Lo vamos a poner en la página. No, ok, se logra ver algo. Están Sí, visualizando. teacher. Ok, pero vamos a dar una chequeada de.
primer trabajito de este curso, 12 han presentado el trabajo y 7 no. Y en el último, en la traducción, 14 presentaron. Yo no le he puesto fecha límite, así que si les falta presentarlo, todavía pueden hacerlo. Y los que no han presentado casi son los mismos que no han presentado el mes pasado. Y algunos están presentes, ¿eh? Justo estoy viendo foto. Y me doy cuenta que les hacen un seguimiento bastante escolarizado. ¿Quién lo hizo? ¿Por qué no hizo? Y hay un área de bienestar, bienestar donde creo que los llaman, ¿no? Otro tema también es que traten de participar. Dos, tres nomás participan, los demás no dicen nada. Esta vez voy a tener que escucharlos hablar en inglés. Ok, tienen el título ahí, Spoken Language. Yes, teacher. Any idea before reading? ¿Alguna idea antes de leer? What is spoken language? ¿Qué idea tienen sobre eso, sobre ese título? No idea. El nombrecito debía darles alguna idea, ¿no? ¿Cómo traduces el título? A ver, Spoken Language. Idioma hablado, teacher. Sí. Ajá, también le dicen, bueno, es un poco complicado, ¿no? Idioma hablado, sí está bien. El idioma puede ser hablado y escrito, solo está dividido en esas dos formas, ¿no? Ahora tenemos spoken. Dice sometimes called oral language. Claro, algunas veces llamado lenguaje oral. Each language produced in its spontaneous form as opposed to written language. Many languages have no written form, and so are only spoken. In spoken language, much of the meaning is determined by the context. This contrasts with written language, where more of the meaning is provided directly by the text. In spoken language, the truth of a proposition is determined by common sense, reference to experience. Whereas in written language, a greater emphasis is placed in logical and coherent argument. Similarly, spoken language tends to convey subjective information, including the relationship between the speaker and the audience. A ver, está un poco complicado, o más o menos están palabras que conocen. No hemos puesto un concepto muy largo, ¿eh? Hasta ahí nada más.
Ok, vamos con lo que tenemos en pantalla. No hay palabras desconocidas. Teacher, uh, however. However, sin embargo. Sin embargo, entonces. Sin Mm, embargo. Teacher, true, ujú. true of a proposition es lo que is determinate. Ya, quiero saber el significado de true of. No me suena mucho. La verdad y la verdad, dice ahí, la verdad de una proposición está determinada por el sentido común en referencia a la experiencia. The truth of es la verdad de, ¿no? La verdad de una proposición. Mm, Pero, teacher, yo sí coincido con lo que hasta donde que he leído, sí coincido, sí coincido. La mayor parte de las palabras viene de acuerdo al significado o se comprende de acuerdo al texto, entonces sí lo entendemos de esa Inclusive, manera. inclusive cuando estás en el spoken language, muchas palabras vienen acompañadas de non-verbal language, ¿no? De lenguaje no verbal. Por ejemplo, tú haces un movimiento indicando algo y a la vez dices una palabra. La persona que te está mirando la entiende más fácilmente. La entiende más fácilmente. En cambio, en el lenguaje escrito no hay combinación con el lenguaje no verbal. Es simplemente lo que lees y ya. Por eso que tiene que ser un poco más expresiva y más ordenada, ¿no? Para escribir hay reglas, en cambio para hablar casi no. Tú hablas espontáneamente, como dice el texto. Ok, hemos leído hasta argument, coherent argument, más abajo, ¿no? Similarly, spoken language tends to convey subjective information, including the relationship between the speaker and the audience, whereas, por otro lado, dice, ¿no? Written language tends to convey objective information. The relationship between spoken language and written language is complex. Within the field of linguistics, the current conscious is that speech is an innate human capability, while written language is a cultural invention. Es cierto, ¿no? El lenguaje es una habilidad humana natural, innata, dice. Tiendes a querer hablar, pero la forma escrita del lenguaje es una invención cultural, en la cual no naces sabiendo, simplemente tienes que ir al colegio a aprenderla, ¿no? However, some linguists, such as those of the Prague School, argue that written and spoken language possess distinct qualities, which would argue against written language being dependent on spoken language for its existence. The term spoken language is sometimes used for vocal language, especially by linguistics. Bueno, ese sería el punto de vista de los lingüistas, ¿no? Mm, ok, hemos visto que el idioma hablado más o menos una habilidad innata humana, ¿no? Una habilidad innata. La palabra coherente la han visto ahí, coherent, dicen, ¿no? La pronunciación, coherent. De repente a alguien se le ocurre leer coherent, no, coherent. Mm. Muchas de las palabras que he aprendido a pronunciar o las veo y las reconozco es porque alguna vez que estuve haciendo un curso igual que ustedes, aparecían las palabras, ¿no? Entonces ibas viendo, suena así, se pronuncia así, o significa esto en este contexto. Tienen que ir analizando, ¿no? Ok, written language.
Este es un poco más extenso, el written language. Historically, culturally, and in the individual's life, writing is subsequent to speech, or saying that presupposes it. Aristotle expressed the relation thus: speech is the representation of the experiences in the mind, and writing is the representation of speech on interpretation, but it is not as simple as this would suggest. Alphabetic writing, in which broadly consonant and vowel sounds are indicated by letters in sequence, is the most widespread system in use today, and it is the means by which literacy will be disseminated. But it's not the only system, nor is the earliest. Ahí hay gramáticas un poquito más avanzadas, ¿no? Un poquito más avanzadas. Miren, está cortito ese texto, a ver. Es Aristóteles express. Aristóteles expresó la relación hacia el habla. Así, el habla es la representación de la mente. De la mente, sí, de la mente. Y la estructura es... Está un poco enredado. Lo explicamos mejor. Yes, teacher, mejor Teacher, explíquelo porque hay algunas cosas que no comprendemos. El lenguaje o el idioma escrito, dice, ¿no? Históricamente, culturalmente, ahí está, por ejemplo, esas palabras están adverbializadas. Como terminan en L, y la traducción es mente, históricamente, culturalmente, están adverbializadas. Ustedes que van a trabajar con el idioma deberían ver cada palabra, la ven y al toque, como una computadora, la analizan, ¿no? Ah, significa esto, está en tal forma, está como adverbio, está como sujeto, está como esto, ¿no? Y en este contexto significa tal cosa. Ahí tenemos históricamente, culturalmente y en la vida individual. La escritura es subsecuente al discurso o al habla o a la simbolización presupone esto. Aristóteles expresó en relación a esto que el habla es la representación de las experiencias en la mente y la escritura es la representación del habla o la interpretación. Pero no es tan simple como como esto sugiere. La escritura alfabética, en la cual ampliamente las consonantes y vocales suenan, son indicadas por letras en secuencia. Este es el sistema más utilizado, más expandido que se usa hoy en día. Y quiere decir, bueno, en literatura, bueno, en literatura está diseminado en la literatura, está expandido por ese lado. Pero no es el único sistema, ni el primer sistema. Quiere decir que hubieron otros sistemas anteriores, ¿no? Probablemente. Por ejemplo, ustedes saben que si el quechua tenía escritura. ¿Cómo dijo, teacher? Ustedes saben si el quechua tenía escritura. No sé. No, Hoy en teacher. día le han adaptado, pero algunos estudiosos piensan que los quipus eran
el sistema de escritura incaico, ¿no? Los quipus. Pero han visto que es una representación, en caso de que así fuera, es una representación que no es escrita. Por eso acá dice que el sistema escrito actual no es el único ni el primero que existió. No, nor the earliest, dice, ¿no? En resumen, eh, el habla expresa lo que tienes en mente y la forma escrita representa en símbolos lo que tú has hablado. Es una cadena, ¿se dan cuenta? Primero tú piensas algo en tu mente, luego lo conviertes en idioma, o sea, lo hablas. Luego, si quieres representar ese habla en forma escrita, ya usas la escritura. Es una cadena, es una cadena. Es lo que ocurre, vamos a explicarlo. Más o menos así. Supongamos que estás parado frente a un nativo, a un gringo. El gringo, ¿en qué idioma te habla? Supongamos en inglés. El inglés, ¿por dónde entra a tu sistema? A tu cerebro, ¿por Por el dónde oído. entra? Por Por el el oído. oído, teacher. Correcto. Viaja hasta tu cerebro. Eh, como no es tu idioma, probablemente haya algunas palabras que tal vez no has entendido completamente. En realidad tu oído está perfecto, tu oído captó todo, igual que cualquier persona que está conversando, no captas todo. Pero en tu cerebro no lo comprende todo porque no es tu idioma. Bueno, vamos a suponer que has logrado a- al menos memorizar todo lo que te han dicho en una frase. Pero en la situación de una persona que está aprendiendo, dice, pucha, ¿ahora qué hago? No entiendo, voy a traducirlo. Y tú en tu mente traduces el texto, como estamos haciendo ahorita, ¿no? Para poder entender. Luego de que lo traduce, el gringo quiere decirme esta frase, esta palabra, estas palabras. Le voy a responder, dice, ¿no? Entonces tú en tu mente piensas la respuesta en español, pero vas a decir, no, el gringo no me va a entender porque él no sabe español. Entonces voy a traducirlo al inglés. Lo traduces en tu mente al inglés y luego de eso recién, ¿por dónde botas el contenido? Hola. Por la boca, ajá. Y, ¿y qué creen que dice el gringo? Oh, ya. No, no dice nada, ¿saben? Porque el gringo ya se fue. Cuando tú terminas ese proceso, el gringo ya está en su país. Es demasiado largo, es absurdo, pues. Así pasa, pues. O sea, es demasiado tiempo. O sea, puedes vivir, hay gente que vive traduciendo, ¿ah? Yo tantos años de trabajar en academias de inglés, hay alumnos que, por ejemplo, el Workbook, el libro de trabajo, lo traducían debajo de cada comando, debajo de todo, todo era traducir. Y eso no puede ser, pues el objetivo es que no traduzcas nada, que todo lo entiendas directamente, evitar la traducción, ¿no? Y más, la tendencia Teacher, mayor es, dime, pero al comienzo, o sea, a las partes que no entiendes tendrás que traducir, pues supongo que al una vez que comienzo, te vas a... Ya. ajá, una vez que te vas fogueando, que ya vas conociendo, ya no tienes necesidad. Por ejemplo, si yo le digo a alguien, a ustedes directamente, what is your name? What's your name? De frente vas a decir, oh, I'm Elizabeth, o I'm Julio, ¿no? De frente. Pero ni siquiera lo piensas, o sea, no traduces porque es bastante básico, ¿no? Pero debe ir ocurriendo igual a medida que vas evolucionando tu idioma, a medida que aumentas vocabulario. Y la única forma, pues, por el momento es leyendo, ¿no? A donde ves cómo se usan. Y trata de leer en tu mente
pronunciando las palabras correctamente, ¿no? Widespread systems today, ¿no? Es como que te estuvieras hablando a ti mismo. Inclusive para los que están aprendiendo recién, recomiendan leer en voz alta, porque practicas tu speaking, de alguna manera mueves tu boca, y practicas tu listening porque también tu oído está escuchando lo que tú mismo estás diciendo, ¿no? Entonces da vueltas ahí en tu cerebro. Pero eso es importante, ¿no? Eso es importante. Ok, acá tenemos algo extra que es Evolution of Writing Systems. ¿Alguien puede traducir? Evolución. Sí, serio, yo. La evolución del Ok. sistema escrito. Ujú, sorry. Mm, vamos a traducirlo un poco diferente. Dice evolución de sistemas de escritura. Ujú. ¿Saben por qué no decimos de sistema escrito? Porque si fuera escrito, en vez de writing, debería decir written, el participio. Pero está con el gerundio ahí, ¿no? Un poquito para lo que dicen es correcto, contextualmente se entiende muy bien, solo que vamos a hacerlo un poco más perfecto. Ok, vamos a ver. Writing appears, la escritura aparece, ¿no? No dice el escrito aparece, no la escritura. Writing appears to have been involved from an extension of picture signs. Signs that directly and iconically represented uh, something or action, and then the word that bore that meaning. Other words or word elements not readily represented pictorially could be assigned picture signs already standing for a word with the same or nearly the same pronunciation, perhaps with some additional mark to keep the two signs apart. This sort of device is used in children's word puzzles, as when the picture of a berry is used to represent, say, the second half of the name, Canterbury. This opens the way for what is called a character script, such as that of Chinese, in which each word is graphically represented by a separate individual symbol of character or by a sequence of two or more such characters. Writing systems of this sort have appeared independently in different parts of the world. Acá nos está hablando un poco de cómo aparecieron los primeros símbolos, ¿no? El de nosotros, ¿cómo se llama? ¿Saben ustedes? Nuestros símbolos. Obviamente que los conocemos por el español, ¿no? Como que vienen de España o algo así. Pero en inglés usan los mismos símbolos, ¿se dan cuenta? Bueno, más o menos, no todos son iguales, ¿no? Por ejemplo, en inglés no hay la ñ. Son un poco arábigos, ¿no? Son un poco arábigos. Acá también habla del chino, que hace una especie de pictograma diferente. Un solo símbolo puede representar toda una palabra, ¿no? Toda una palabra. Sistema distinto. Y así en el mundo hay muchísimos más, ¿no? Hay muchísimos más. Eh, ¿Alguna palabra en ese párrafo?
Teacher, Ajá. donde dice the pronunciation no, No, sí, perhaps, eso, ¿cómo se? perhaps, Ujú. no sabes, perhaps, quizás. Ah, a ver, quizás. Ujú. En realidad, eh, me estoy dando cuenta ustedes, y solo con los que participan, no sé cómo será con los que no participan. Eh, por ejemplo, sería bueno llevar un curso hay un librito que es Vocabulary in Use. Hay otro que es Grammar in Use. Esos libros deben ser para un profesor de inglés casi como la Biblia. Es como una guía de consulta, ¿no? O sea, agarras que no puedes, ¿qué ha pasado? Dices, no entiendo esta parte. Tú mismo buscas y te explica gramaticalmente o en vocabulario qué es lo que está pasando ahí. Mm. Ustedes saben, por ejemplo, cuando estás leyendo algo y no entiendes una palabra, ¿qué es lo que haces? Lo entiendo de acuerdo a lo que me está tratando de decir o de acuerdo al contexto del texto. Claro, en caso extremo que no comprendas, te vas al diccionario, ¿cierto? Ah, eso sí, sí. Claro, entonces el diccionario, ya sea virtual o sea de papel, igual, lo que hace es salvarte dándote el significado que no conoces. Pero ¿qué pasa si no conoces una movida gramatical? El diccionario ya no te va a salvar ahí. Por un lado, No. entiendes las palabras, pero no sabes qué es lo que está pasando porque gramaticalmente están en una forma, ¿no? Que de repente no conoces, igual que una palabra. Entonces, alguien dirá, pues que no hay un diccionario de gramática. Con ese nombre de diccionario no lo vas a encontrar, pero sí existe un libro que te pueda sacar de apuros, ¿no? El Grammar in Use, por ejemplo, ¿no? Es un libro de gramática desde cero hasta lo más avanzado. Tú puedes encontrar cualquier tema y es una carita de teoría y una carita de práctica. Y al toque te ubica, ¿no? Te ubica, así funciona esto, ¿no? Ahora hay diccionario de collocations, de colocaciones, hay diccionario de verbos de dos palabras, phrasal verbs, y hay diccionario de cada cosa. Claro, uno como profesor de inglés sería bueno que en tu mini biblioteca tengas todos esos textos, ¿no? Es como tus herramientas. Es casi como si fueras profesor de qué curso, a ver, si fueras, qué sé yo, a ver, si fueras profesor Lenguaje, comunicación. de lenguaje y comunicación deberías tener muchos libros de literatura, libros de gramática, libros de lingüística, todo lo que tenga que ver con idioma, ¿no? Todo lo que tenga que ver con idioma. Y si eres un profesor de CTA, por ejemplo, vas a tener que tener tus libros de biología, ¿no? Tus libros de, qué sé yo, de química, de todos los temas que vas a enseñar y saberlos bien, bien enseñados. El problema lo que estoy percibiendo hoy en día, ahora en estas carreras, es que muchos se fijan en la forma. O sea, cómo vas a enseñar que esto, que el otro, se la pasan hablando que la capacidad, que el desempeño, que la fórmula, que el reactivo, que el producto, que el día del logro, que tontera y media, la verdad. No, no me parece a mí. Y el contenido, o sea, lo que debes enseñar, lo sabes bien. Pónganse un profesor de inglés, sabe, sabe. Yo he visto, por ejemplo, gringos, profesores de español, que son gringos, viven en Estados Unidos y saben más español que nosotros. ¿Por qué? Porque es su carrera, lo han estudiado, pero al fondo, pues. En el caso de nosotros, deberíamos estudiar más o menos fuerte el inglés. ¿Mm?
más o menos fuerte. Y les comento, por ejemplo, yo he trabajado en un montón de centros de idiomas, así como el IMNE, el Cultura, de ese tipo. Y ahí evalúan a los profesores todo el tiempo. Y muchas veces compites pues contra nativos. Y uno piensa, pucha, el gringo me va a ganar total, ya, es gringo, pero no vale, no vale, dices, ¿no? Mentira. Los gringos no salen en primer puesto porque, ¿qué ocurre? Por ejemplo, había un gringo que salía en tercer o cuarto puesto en la lista. Y había un profe de acá de Perú que lo recontraganaba, pero no es nativo. ¿Qué ha pasado? Que el gringo era, por ejemplo, en Estados Unidos creo que era gasfitero, una carrera de mando medio. Y por más buen inglés que sabía o veloz, aparentemente, no sabía sus propias reglas, no sabía un montón de cosas que un profesor sí sabe. Entonces, ¿cómo te explica él? Pues, ¿cómo lo sabe? Pues no puede. A menos que hubiera, qué sé yo, tenía una carrera universitaria más que un antropólogo, ahí sí te pueden ganar. Pero así nomás, solo por el hecho de haber vivido allá, no es suficiente. Mm. Teacher, Dime. eh, ¿cómo se dice en inglés esto? Eh, ya, voy a intentar ya. Can you no, spill that? uh, ¿Cómo se dice? Lo que dijo antes, the boats minjus, algo así. Ah, no te entiendo. ¿Puede deletrearme, teacher, la palabra minjus, creo, del libro que usted dijo? Porque lo he buscado y no lo encuentro. Parece que estoy Ah, escribiendo mal. ah, you want me to spell the name of the book? Yes, ajá. Ah, es grammar, double M, grammar in use. Ya. Ah, U-S-E. thank you, Grammar en teacher. Ya lo uso. he encontrado. Yo eso todo lo había unido. In use, había así por separado. Ok. Sí, Gracias, grammar in teacher. use. Sí, no, el problema es que cuando hablas un idioma ya no lo separas, pues lo hablas corrido. También hay vocabulary in use y todas esas cosas, sí. Hay ediciones. Así como les decía, por eso es que yo prefiero que mejoren su inglés, porque la forma de cómo enseñar, bueno, eso inclusive por propia experiencia vas mejorando cuando estás ya en tu medio, ¿no? En tu salón, vas viendo. Pero tu inglés, ¿cómo lo mejoras? O sea, ¿se imaginan que tuvieran un profesor por decir, de alemán, que sabe poco alemán o casi no sabe mucho alemán? ¿Con qué confianza, güey? ¿Se me estará engañando o estará diciendo la verdad, no? Que por eso preferible el fondo, o sea, mejor inglés, ¿no? Mejor inglés. Este curso ahorita lo han puesto en español. Yo podría estar dictándolo en español al 100%, pero no me parece. Tienes que aprender más inglés. Ok, mm, más o menos esa parte. Vamos a ver. Me van a ustedes. Acá dice written versus spoken languages. Es todo un tema. El idioma escrito versus idioma hablado. Les he puesto ahí un texto un tanto larguito. Lo que vamos a ver es ese gráfico. ¿Logran ver el gráfico? Está muy pequeño, está más o menos. ¿Se puede leer o un poquito más grande? Un poquito más grande, teacher. Mm. Ah, no sé si estoy ampliando yo solo en mi pantalla o para ustedes también. Pero, teacher, el celular de cada uno lo puedes ampliar o cada uno lo puede ampliar, no hay problema. Sí, pero para que estén en su pantalla. ¿Ahorita se amplió un poco o sigue igual? Sí está, ahora sí se puede ver un poco. Si lo amplío más ya no, ya se sale de la pantalla. Estupendamente bien se ve, pero teacher, le he agrandado yo mi pantalla, así que se ve bien. Ah, yo pienso que algunos están en el celular y hoy no vería nada. Ok,
Spoken and written. Use a personal pronoun, shorter thoughts unit that are easy to follow, greater repetition and word and phrases to emphasize ideas, colloquial words and contractions create a lively conversation tone, familiar words used to ensure audience understanding, fewer references to previously stated information, example as mentioned above. Son las características del idioma hablado, que en resumen serían algo así como más libres, menos rígidas, menos restringidas, ¿no? En cambio, el lenguaje escrito dice written, ahí sí dice escrito, dando cuenta que está en participio, no dice writing, dice written. Infrequent use of personal pronouns, more complicated sentence structures, repetition of ideas through precise and varied language, formal tone and infrequent use of colloquialisms, rich and precise vocabulary used regardless of audience, may refer to previously stated information, as in the former. Uh-huh. ¿Qué es lo que comparten ambos sistemas? Logical structure, cohesive fluid argument, rich and varied evidence. Acá arriba tenemos el resumen de eso un poquito mejor, a ver. Ve, ahora ya no entra. Ahí. Okay, vamos a leer. Dice, under the present conditions with universal literacy, either an accepted fact of an accepted target, it is assumed that wherever it is convenient or useful, writing may be employed for any purpose for which speech might have been used, and by all sections of the community. This has not always been so. Literacy was until the 19th century the privilege of the few. In other periods and cultures, writing was the preserve of certain defined groups, such as the priesthood and the official class. Ahí nos indica que el idioma o la literatura en cierta... el nivel literario, se podría decir, del habla, era privilegio de las clases sociales altas o de algunos grupos religiosos de la clase oficial. Actualmente el que tiene libros y puede leer puede mejorar su speech, ¿no? O sea, su forma de hablar. Si ustedes conversan con una persona leída, la conversación es muy diferente a si conversas con una persona que ha leído muy poco. Tal vez solo ha leído el diario, ¿no? Pero en realidad no necesitan. Hay personas con carreras de tipo, sobre todo muy, muy técnicas o demasiado que no necesitan en realidad de mucha literatura. Esas personas, por ejemplo, ya un poco tecnocratizadas, no, la conversación es muy distinta, ¿no? Su conocimiento de vocabulario, de la literatura es mínimo, básico, ¿no? Basiquísimo. No es lo mismo conversar con, por decir, un ingeniero que conversar con un
escritor, por ejemplo, ¿no? O con alguien que tenga más humanidad, un filósofo. Sale diferente, ¿no? Sale diferente. Ustedes saben que es tecnocrático. No, teacher. No hay día. No, teacher. Eso te explican cuando entras a la universidad, te dicen, lo primero que te dicen, ya han ingresado a la universidad. ¿Qué significa universidad? Significa universalidad de conocimientos. O sea, tienes que saber un poco de todo. Cuando te ponen cursos básicos, no sé si ustedes han llevado en cursos básicos, te ponen cosas como, qué sé yo, lengua, hasta matemáticas te ponen, no sé si ustedes han llevado algo de eso. Sí. Aparentemente uno dice, pero no tiene nada que ver con mi carrera, pero no es que tenga que ver algo, sino que es para formarte en forma completa, ¿no? Es para que sepas de todo, ¿no? Claro que los conocimientos se han extendido tanto que nadie puede saberlo todo, pero sí para que te formes en una forma más completa, ¿no? Una forma más completa. Ok, vamos a ver entonces. And it was restricted to certain purposes, such as the annals of important events, genealogical tables, and records of inventories of things and persons. And it's highly probable that writing first developed for particular types of use by particular groups of specialists within communities and subsequently because of of its obvious utility, spread outside these limits. Ujú. Acá nos indica que se cree también que el idioma ha sido inventado en ciertas formas por especialistas, ¿no? O de acuerdo a especialidades. Por ejemplo, cuando estudias el origen de las palabras, hay muchas que salen. Por ejemplo, ustedes han visto palabras de tecnología que han aparecido en inglés, que ya no se traducen actualmente, pero que funcionan perfectamente. Por ejemplo, a ver, ¿conocen la palabra Google, Yes, teacher. pero como verbo? No, como verbo no. Ok, Buscar. No, buscado, claro. buscar en la internet, información en internet, ¿sale? ¿No? Entonces, por ejemplo, supongamos que estás buscando información para tu trabajo en Google y alguien te pregunta, hey, what are you doing? Ah, I'm Googling. Dices, no, I'm Googling. Que le pones ing, ¿eh? Es normal, es un verbo de acción. I'm Googling. ¿Qué dirías en español? Estoy googleando. Pero sí se entiende. ¿Por qué? Porque ya pues se presta, ¿no? ¿Y de dónde salió la palabra? La palabra salió de la tecnología, que es no es una carrera de lengua, pero ahí esto es lo que indica acá la lectura, ¿no? Que muchas palabras vienen de otras partes, pero se suman al total, ¿no? También creo que he escuchado, WhatsAppéale, estoy WhatsAppeando, dicen, ¿no? ¿Y de dónde salió esa palabra? No crean, esas cosas aparecen en el diccionario, llegan a aparecer en el diccionario. Si tú tienes un diccionario de 1970 y pico de tu abuelita, obviamente que ya no sirve, pues. Tal vez encuentres algunas palabras que aún existen y tal vez en un montón no las encuentres porque son nuevas. Tienen que tener en cuenta ustedes que en promedio, cada año aparecen 1000 palabras nuevas al diccionario Oxford o Cambridge y más o menos un número similar salen, entran y salen, entran y salen. Si a ese paso entran y salen cada año, el idioma se va moviendo, va cambiando, ¿no? Entonces hay que estar más o menos, como dices, actualizado en inglés, ¿saben? Ustedes que viven con la tecnología. No, no hay día.
¿cómo decir actualizado en inglés? Los voy a poner en la pantalla ya. ¿Conocían o no? Sí, actualizar. Claro, ¿por qué no me decían entonces? Es que no sabemos pronunciar. Pero no hay problema, yo les corrijo o les digo, ¿no? Aunque sea me dices cómo suena. Y podrían mejorar su pronunciación si más o menos leen los simbolitos de fonética, hemos hecho fonética, ¿no? Ahí vas a encontrar la V volteada, updated, updated. Por ejemplo, esta palabrita, información, Date. data, ¿no? Data. ¿Y dónde la aprendí? Por ejemplo, a pronunciar en una película de Viaje a las Estrellas, hay un androide que se llama así. Y en la traducción en español siempre decían data, data, data. Un día la vi en inglés, data, data. Ah, dije, ya ve. Ahora si quiero investigar y que no me venga la pronunciación por casualidad, claro, pues veo la fonética, ¿no? Sí. Eh, Más o menos ahí vemos la diferencia entre ambos. Pero vamos a dejar un trabajito más, pero traten de hacerlo. Hay varios que no están haciendo y luego van a estar preguntando, ¿qué pasó? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo podría eh, igualarme? Me dicen. Si les estoy diciendo ahora, háganlo, háganlo. Porque me van a escribir un short summary of written versus spoken languages. Más o menos entendieron la tarea. ¿Puede repetir, teacher? Sí, claro que sí. Write a short summary. Lo estoy tratando de poner en el carro también. Write a short summary of written language. Spoken language. Ya lo tenemos. Resumen corto, ¿qué vamos a hacer? Bueno, sí, o sea, te informas acá lo que les he mandado, lo leen un poquito y me vas a escribir un resumen de el lenguaje escrito versus el hablado. Vas a poner, bueno, el lenguaje escrito más se utiliza para esto y más es esto. Mientras que el lenguaje hablado se utiliza más para esto, es más informal y algo cortito. Es la idea que que llegues a tener. Trata de hacerlo con tus propias palabras, que es mucho más valioso. A veces cuando yo estoy leyendo sus trabajos y veo una complejidad que a veces me suena, no, esto no corresponde a su nivel. Ok, pueden chequear su Classroom.
¿Ya chequearon? Sí, teacher, no Yes, llegó teacher, ya todavía. estoy. Ya está correcto, ¿no? Entonces van avanzando, tienen toda la semana, van avanzando. Es cortito. Ya no sé dónde más reducirles la tarea. No tienen que ponerme algo tan grande. Algo corto nada más. Teacher, tiene que ser en inglés, ¿no es cierto? Obviamente, pues, ¿para qué practicamos español? No tiene sentido practicar español. Yo podría ser como algunos de sus compañeros de séptimo, profesor, todo en inglés, pero creo que dos sobreviven, el resto mueren. Entonces trato de combinarles, ¿no? Inclusive la malla curricular más o menos da a entender que el curso, porque todos los contenidos, todo viene en español y eso no debe ser. Como que yo lo podría dictar en español, pero ¿cuál es el chiste? Pues se supone que estamos aprendiendo inglés, ¿no? In English, everything in English. Okay, okay. No questions. Estoy chequeando quiénes participan. Creo que dos o tres, cuatro máximo. Mm, mm, mm. Vamos a hacer algo más participativo la próxima vez. Teacher, una pregunta. Dime, Juliana, Usted dice al último, Otkolji, construcción. ¿dónde? ¿Dónde estás leyendo? The writing versus speech language al último. ¿En la que está en pantalla ahorita? Sí, El último discourse, sí, discurso espontáneo, esa parte. sí, sí. Por ejemplo, coloquial y un discurso espontáneo, ¿no? ¿Saben qué es coloquial? El coloquial es cuando, coloquial English, pero, o sea, cuando hablas como te da la gana, con jerga, con todo, es coloquial, dicen. Ok, ok, entonces nos vemos hasta la próxima semana. Cualquier, cualquier pregunta, ya saben, por WhatsApp o si quieren algún refuerzo normal, me avisan, me avisan. Ok, teacher. Listo, listo. Entonces, see you next week. See you next week. Teacher, una consulta. Dime, Julio. Del caso del libro que usted hizo, nos dijo de English Grammar in Use. Ah, es el librito para eso, como la Biblia de la gramática. Ajá, el autor es ¿no? Raymond Murphy. Ah, exacto, Murphy. Raymond Ah, Murphy. Murphy, ajá. Ajá, exacto, exacto. He estado viendo y hay Varias varios libros, ediciones tiene. ediciones, ajá. Ujú. Sí, Cualquiera, todas son muy buenas. Es que es lo mismo en realidad. ay, 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 ay. Entonces cualquiera podemos obtenerlo y Sí, cualquiera. Inclusive la más antigua es muy buena. Simplemente ha variado un poquito sus ejercicios y cosas así. No, no es que haya cambiado sus temas. ay, 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 Empieza desde el verbo to be hasta lo más avanzado. Les voy a tratar de conseguir el PDF para enviarles directo, a ver si... Tengo ahí un profe que me tenía el PDF de eso, porque ya cuando sería genial, teacher, genial alguien sería. intenta descargar, te cobra, la internet a veces te quiere cobrar. Sí, ¿Ah? no se preocupen, pero me hacen acordar para tenerlo en mente todo el rato, ¿ok? Ok, teacher, ok. Aunque sea por WhatsApp. Listo, nos vemos. Hasta luego, Han teacher. firmado, la asistencia la han firmado por WhatsApp, ¿eh? Conste. Ok, bye bye. Bye Bye, bye. teacher, bye. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher.